reinado de paz, de quietud, se le construye el primer templo del pueblo hebreo. Y lo hace el hijo de David, el que le sucede en el trono. Pero no le permite Dios a David echar mano a la obra, porque era un hombre, vuelvo a decir, de batalla, un hombre guerrero. Este Natán aparece así en la escena y es el profeta oficial del pueblo hebreo, es el que lleva el mensaje de parte de Dios, ¿no? Ahora dice que Dios envía a Natán a hablar con el rey. El rey había tenido, ¿no es cierto?, una aventura, ¿no?, extramatrimonial con una vecina. Todos conocemos la historia. El rey, ¿no es cierto?, se paseaba en la terraza cuando vio una vecina que se bañaba en un lugar cercano, y codició esa muchacha que era muy bonita, era esposa de uno de sus súbditos, de uno de sus hombres de ejército, tal es así que el marido de esta mujer estaba en el frente de batalla, peleando una de las habituales batallas. La mujer estaba sola en casa, el rey se había quedado. Dice que el rey ya no iba a las batallas como antes, el pueblo mismo no quería, porque tenían temor de que el rey fuera muerto. Le habían aconsejado que ya no fuera a pelear como lo hacía por costumbre, sino que se quedara, ¿no?, en palacio, y el rey se había quedado en palacio en esa oportunidad cuando entra el adulterio a su vida, ¿no?, la codicia de aquella mujer. Bueno, tal es así que como rey manda sus soldados, sus sirvientes, a que traigan a la mujer. Tienen un romance, tienen una relación, la mujer se queda embarazada. Todos conocemos la historia, yo no voy a desarrollar demasiado porque creo que el pueblo de Dios sabe esta historia, ¿no? Embaraza a esta mujer, esta vecina, y ahora tiene un dolor de cabeza, no sabe, ¿no es cierto?, cómo justificar esto que había pasado, porque la mujer estaba sin su esposo. El esposo estaba por varias jornadas, a veces semanas y meses, en la campaña guerrera, es decir, lejos de la casa, y ahora la esposa, que está sola, se queda embarazada. Esto iba a ser un escándalo, ¿no?, nacional, y que involucraba nada menos que al rey, ¿no? El rey estaba involucrado, y el rey, como rey en aquel tiempo, tenía varias esposas, incluso lo que se llama en Oriente un harén de jovencitas, de mujeres, que muchas veces entre los reyes, ¿no?, se obsequiaban doncellas, un rey para lograr un acuerdo comercial con otro rey, e incluía entre los regalos jóvenes, ¿no?, que el rey añadía a su harén. No tenían el derecho de esposa, pero estaban allí para satisfacer ¿no?, el deseo del rey. Lo que sabemos es que David por lo menos tuvo 3 esposas firmes, 3 esposas que conocemos, y el resto concubinas y doncellas que tenían en palacio, ¿no? Sin embargo, parece que todo esto no alcanzaba, ¿no?, a satisfacer al rey, que el rey se enamora o ¿no es cierto?, es atraído por aquella mujer vecina, ¿no?, que seguramente era una hermosa mujer. Bueno, tiene esta aventura y ahora se entera, la mujer le pone en conocimiento que está esperando un bebé, ¿no? Un terrible problema. Entonces el rey, para tratar de zafar que esto no sea público, que esto no sea conocido por todo el pueblo, la manda a traer el marido, ¿no?, de la batalla. Da una orden que el marido vuelva, ¿no es cierto?, a casa. Cuando vuelve el marido, allí él había tramado todo un plan para que el marido al menos pasara una noche con la esposa. Porque si lograba que el marido pasara una noche en casa con su esposa, podía justificar ese embarazo, ¿no? Un hombre que hacía ya meses estaba en el frente de batalla, lo hace venir, lo invita a ir a casa, a tomarse un descanso,
porque hace varios meses que está peleando por la nación, que se tome un descanso, unas vacaciones, que vaya a estar con su esposa, pero el hombre, un soldado fiel, se niega. Él dice, yo no voy a disfrutar con mi esposa en casa cuando mis hombres, ¿no?, del batallón que él comandaba, mis hombres están en las trincheras, están en el frente de batalla, arriesgando su vida, pasando hambre, frío, ¿no es cierto?, durmiendo a la intemperie. No es correcto que yo vaya a mi casa. Y el hombre se niega a ir a la casa a estar con su esposa. Y el rey, ¿no es cierto?, allí da vuelta la cabeza, ¿qué hacer?, ¿no? ¿Cómo tratar de zafar de esa acusación que seguramente en algún momento iba a venir? Entonces dice que hace una fiesta, dice, yo voy a hacer una fiesta para homenajearte, tu valentía, ¿no?, tu amor a la patria, vamos a celebrar. Y en esa fiesta lo hace beber, lo embriaga, lo emborracha, ¿no? Y cuando está bien borracho, lo manda con algún soldado de la guardia que lo lleven a casa. Pero el hombre en el camino se niega y tampoco borracho va a la casa. Bueno, ya tenía un grave dolor de cabeza el rey David, ¿no? No había logrado que el hombre estuviera con su esposa. No había logrado, y ya no le quedaba ningún artificio para poner en práctica. Entonces regresa al frente de batalla este varón, y antes de que él vuelva, le da una carta a donde le firma el rey la sentencia de muerte, porque en esa carta que él mismo va a llevar a su general, al general de ejército que estaba ya en combate, lleva su propia sentencia, porque en esa carta el rey ordena que a este hombre se lo pongan en el frente cuando van a combatir, para que lo mataran, para que perdiera la vida, que lo metieran, ¿no?, al frente de las tropas en los confrontamientos. Y así sucede, ¿no? El general obedece al rey, lo pone al frente de las tropas y lo liquidan. Ahí el rey, ¿no es cierto?, haciendo un acto, podemos decir, de generosidad, ¿no?, un acto de compasión, toma a la viuda bajo su cuidado. La vecina había quedado viuda, su marido había muerto en combate, y el rey, en un acto de compasión, protege a la viuda y la agrega a su harén, ¿no?, como rey, lo agrega a palacio. Allí se justificaba el embarazo, porque la toma como mujer, era viuda, ya no era un adulterio, la mujer había quedado sola y el rey la protege, ¿no?, porque era esposa de un valiente soldado de sus tropas, ¿no? Entonces la trae a casa, nace el hijo del adulterio, ¿no? El asunto está bien cubierto, nadie supo, la cosa estaba bien tapada, nadie sabía. El rey había zafado de un escándalo público, pero había alguien que sabía, como siempre, ¿no? Aquel que está en su trono y que todo lo ve. Dice que un día él va a juzgar lo oculto de los hombres, lo que nadie sabe. Entonces, tenemos a alguien, el que hizo el ojo, dice la Biblia, ¿será que no verá? El que diseñó el oído, ¿será que no oirá? Claro que Dios ve y Dios oye. Y Dios había visto lo que el rey había hecho. Dios estaba sabiendo, no sabía nadie, ni la familia, no sabían los vecinos, no sabían el pueblo de Israel, no sabían las tropas, no sabían sus hombres, no sabían nadie. Quizás nadie tampoco en el palacio, porque había sido todo tan bien, ¿no es cierto?, preparado y ¿no es cierto?, y pensado, que no había manera de que alguien supiera. Pero estaba sabiendo Dios. Y yo miraba, pensaba esto hoy, ¿no?, porque ¿cuánto tiempo pasó
¿no? Hasta que David, confrontado por el profeta, puede decir, pequé yo contra Dios. ¿No? Reconocer, si miramos los salmos, encontramos, ¿no es cierto?, un poquito más de profundidad en esta situación. En el Salmo 32, verso 3, podemos leer el verso 1 y después saltamos al verso 3. Bienaventurado aquel cuyas iniquidades, cuyas maldades, vamos a traducir, son perdonadas y borrados sus pecados. El verso 3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y el verso 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Te confesaré, dije, contra mí mis rebeliones a Jehová, porque tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Salmo 51. Vuelve a hablar David de esta situación. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. A ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Aleluya. Para llegar a esa condición de reconocimiento, todos podemos leer los salmos que cuentan la historia del quebranto, de la angustia, del dolor. Llega ahí una frase, ¿no? Mientras que yo callé, mientras que yo tapé lo que había hecho, se envejecieron mis huesos. No, entonces David daba gracias a Dios de haber reconocido su pecado. Sabemos que Dios le perdonó. El mismo profeta le entrega parte del mensaje que le entrega. Dice, no morirás, Dios ha remitido tu pecado, Dios lo ha perdonado. No vas a morir, porque en el tiempo que estamos leyendo, en el tiempo de la ley, Dios era muy duro, ¿no? La gente se moría, Dios le quitaba la vida. Tal es así que le va a quitar la vida al hijo del adulterio. Ese hijo va a morir, ¿no? Es decir, que Dios juzgaba con dureza el pecado en aquel tiempo, ¿no? Dios no ha cambiado, pero hoy estamos en la misericordia, en la gracia. En aquel tiempo era... Y ahora el profeta le está asegurando, Dios ha remitido, Dios ha perdonado, Dios ha limpiado y no vas a morir, ¿no? Cuando Él admite, cuando Él reconoce. Pues yo pensaba en esta historia, porque me preguntaba, la Biblia no lo dice. No dice qué edad tenía el niño del adulterio cuando muere, porque dice enfermó gravemente. Y David se puso en ayuno, en oración, porque amaba a ese niño como papá. Y no hubo caso. El niño murió, ¿no? Dice que cuando en el verso 19 de 2 Samuel 12, mas David viendo a su siervo hablar entre sí, entendió que el niño era muerto. Porque dijo David a su siervo, ¿es muerto el niño? Y ellos respondieron, muerto es. Estaba enfermo varios días. Y David ayunaba y oraba y clamaba para que Dios hiciera un milagro con ese hijo. Ese hijo murió, ¿no? Y no hubo caso. Y el profeta le había dicho, ¿no? Le había dicho que había remitido su pecado, pero por cuanto aquel testimonio había hecho blasfemar, había traído blasfemia, había perjudicado la obra de Dios, Dios dijo, el niño va a morir. Le dijo el profeta. Ahora, yo digo, ¿cuánto tiempo pasó desde el pecado, desde que se acostó con la vecina, hasta que el profeta lo encara?
Dice, envió Dios a Natán, hasta que Natán va, enviado de Dios. ¿Cuánto tiempo pasó? Porque ya había pasado el embarazo, 9 meses. En ese embarazo, él se había deshecho del marido, había orquestado toda esa trama, esa intriga, ¿no? Para deshacerse del marido y poder zafar del escándalo público, ¿no? Todo estaba bien preparado, pero ¿cuánto tiempo pasó? ¿Qué edad tenía el niño cuando muere? No dice la Biblia, estaba buscando referencias y no dice si tenía 1 año, 2 años, 3 años, 4, no dice. Lo que sí dice que relata los acontecimientos que fueron de un tiempo, ¿no? Bastante importante. Y yo digo, ¿por qué en motivo, no es cierto, Dios dejó pasar ese tiempo? ¿No? ¿Por qué no trajo a luz en forma inmediata? A veces no entendemos la forma en que Dios actúa, ¿no? Los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre, los caminos de Dios no son los caminos del hombre, nosotros tenemos nuestro razonamiento, pero Dios tiene su tiempo y tiene su pensamiento, ¿no? ¿Recuerda cuando Lázaro murió? Vino la noticia cuando estaba enfermo para Jesús. Jesús estaba en un cierto lugar, no muy lejos de la casa, eran sus amigos cercanos. Y las hermanas vinieron diciendo, tu amigo Lázaro, ese que tú amas. Era decir, había una relación íntima de Jesús con esa familia. Cada vez que Jesús andaba allá por aquellas aldeas, se quedaba en la casa de esa familia, 3 hermanos, 2 mujeres y un varón. Y el varón enfermó. Y las hermanas corrieron a buscar al Señor. Señor, el que ama, ese tu amigo está enfermo. Y mi Biblia dice que Jesús se quedó donde estaba. No fue. Tal es así que muere y lo sepultan y hacen el velorio. Y por allá, ¿no es cierto? Después que le enterraron aparece Jesús. Jesús dijo, vamos. Tal es así uno de los discípulos cuando Jesús dice, vamos, ¿no? Juan. ¿No? Dice, ¿sabe qué le dice al Señor? Y Jesús le invita a los discípulos, vamos a ver a Lázaro. Aunque ya está muerto, le da la noticia. ¿Sabe qué dice uno de los discípulos? Vamos para que muramos también. Vamos para la muerte también, porque si dejó morir al amigo, no hizo algo, no fue. Porque Jesús podía haber ido de inmediato y orar para que se sanara, como tantas oportunidades lo hizo con enfermos. Pero dice que Jesús se quedó. ¿No? Tenía la noticia, tenía el llamado, pero no se molestó en ir. Dale, así que cuando llega una de las hermanas, se tira en el suelo, le abraza los pies y le dice, Señor, si hubieras estado, si hubieras venido, si hubieras, cuando te llamamos, mi hermano no estaría muerto. El hermano estaba muerto y sepultado 4 días cuando Jesús va. Así que hágase la idea. No dice la Biblia qué tiempo, pero se ve que enfermó, estuvo enfermo, falleció, lo velaron y lo enterraron y hacía 4 días estaba muerto. El Señor le pregunta a las hermanas dónde le pusiste. El reproche era, si hubieras estado acá, mi hermano no estaría en el cementerio. Conocían el poder de Dios. Y él dice, ¿dónde le pusiste? Le llevan al cementerio. Todos conocemos la historia, ¿no? Lo levantan entre los muertos, lo resucita Lázaro. Y Lázaro se levanta y a la noche están cenando todos juntos. Un milagro. Pero ¿por qué el Señor se demora? Que hasta los discípulos no entendieron. Dijeron, Señor, ¿no? ¿Por qué? Uno de los discípulos dijo, lo dejó morir. Vamos nosotros y morimos también junto con él. O él se lo dijo, uno de los discípulos se lo dijo, vayamos y muramos juntos. Porque si no se preocupó por el amigo y lo dejó morir. Bueno, el Señor le explica por qué motivo, para la gloria de Dios.
Él se había demorado para que la gloria de Dios se manifieste, para darle lugar a Dios a actuar. Natán a lo mejor, ¿no es cierto?, tenía la revelación del pecado de David. Yo digo que había muchos profetas en Israel, que el Espíritu Santo le había mostrado que el rey andaba tumbado. ¿Por qué no actuaron? ¿Por qué no le reprendieron? ¿Por qué no fueron a palacio cuando el rey se acostó a la otra semana, a los 15 días, a decir, rey, arrepentite, porque está en adulterio? ¿No sabe por qué? Porque el rey, si tenía un mal día, ordenaba cortarle la cabeza, sea profeta, sacerdote, sea quien sea. El rey tenía plena autoridad, ¿no? Y si lo agarraban en un mal día, mal parado, el rey daba la orden. ¿Se acuerda Juan Bautista? ¿No? Otro profeta de Dios en los días de Jesús. ¿No? La cabeza de él en una fiesta de cumpleaños arriba de una bandeja. Porque lo decapitó, lo mandaron decapitar y mandaron traer la cabeza porque una muchacha, sobrina del rey Herodes, ¿no?, en el cumpleaños de ella, en la fiesta de cumpleaños, el rey parece que estaba también medio enamoradito de la muchacha. Andaba con la cuñada, que Juan Bautista lo denuncia, ¿no? Pero también andaba enamorado de la muchacha porque la ve bailar. La muchacha hace una danza erótica en el cumpleaños. Y el rey se le cruza los ojitos y le dice a la muchacha, ¿qué quieres que te regale? Hasta la mitad del reino te regalo. Estaba bien loquito. Pídeme y hasta la mitad del reino te regalo. ¿Sabe qué se le antoja pedir a la muchacha? La cabeza de Juan. Quiero la cabeza de Juan en un plato. Juan estaba encarcelado. Tráeme la cabeza de Juan en un plato. Y el rey da la orden a la guardia. El cumpleaños sigue y mientras está la música y los bailes, allá en la cárcel lo están decapitando a Juan. Y antes de que la fiesta termine, viene un sirviente con la bandeja y la cabecita de Juan arriba. Así eran los reyes en aquel tiempo. Entonces llegar a un rey y hablarle de parte de Dios no era sencillo. Yo creo que Natán se tomó el tiempo. No vuelvo a decir, no se sabe en la historia bíblica, 1 año, 2 años, 3 años. Yo calculo mínimo 2 años arriba, porque el niño estaba nacido y había pasado el embarazo. Calculo 2 años arriba, 3 años. No, habían pasado de este pecado y aún Natán, y lea la historia después tranquilo, aún Natán no puede ir de frente al rey a decirle, vos estás en pecado, arregla tu vida, estás en adulterio. Porque no alcanzaba a salir del palacio vivo. Porque el rey tenía la guardia, tenía la custodia y él daba una orden y el personaje ese terminaba en la plaza, colgado o decapitado o empalado, que era lo peor, crucificado. Entonces Natán va allá con una historia, todos conocemos. Una parábola, una paradoja, como quiera. Le cuenta al rey una historia. Dice, hay cerca ya en mi vecindario 2 hombres. En una ciudad vecina. Uno rico, el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. El pobre tenía una sola cordera que la había comprado, la había criado. Y había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, la tenía como una hija. Mire qué historia. Había un vecino con los corrales, con cantidad de ovejas, de vacas, rico.
Y al lado un vecino pobre, con una sola corderita guacha que la había criado como si fuera una mascota, una hija, comía de su mano, dormía con sus hijos. La única corderita. Dice el hombre rico, vino de camino al hombre rico, uno de visita, y el hombre rico no quiso tomar de sus ovejas y de su vaca para guisar al caminante que le había venido, para hospedar a la visita, no quiso tomar de sus corrales, sino dice que tomó la oveja de aquel hombre pobre, la sacrificó, la aderezó y la sirvió. Le quitó la única que tenía el vecino y la preparó para hospedar a su visita. Mire qué hace que el rey. Se encendió el furor de David. David se enojó, se levantó del trono, ¿no es cierto?, furioso por lo que estaba escuchando, y dijo en gran manera contra aquel hombre, le dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte. Dictó la sentencia de una situación figurada, porque no era real. Todo para cumplir lo que Dios le mandaba a Natán, ¿no? ¿Cuánto habrá orado Natán para inventarse esa historia y enfrentar al rey? Tratar el tema, ¿no? Muchas veces humanamente nosotros pensamos, no, esto no es cierto, yo lo tengo que encarar, yo le tengo que hablar, y vamos al choque. Y no entendemos que Dios tiene otros tiempos y que muchas veces Dios te va a decir que cierre la boca. Muchas veces Dios te va a decir quédate quieto, porque Dios tiene un tiempo que son diferentes a los tiempos nuestros para obrar. Si David recibía este mensaje fuera de tiempo, esto iba solamente a agravar, porque el profeta iba a terminar muerto o encarcelado o decapitado. Entonces le cuenta la historia. David se enoja. Dice, el que hizo esto es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo esta cosa y no tuvo misericordia. Pague la corderita que agarró de su vecino pobre 4 veces. Una vez que el rey dictó sentencia, entonces, en verso 7, le dijo Natán a David: tú eres ese hombre. Alabo el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al nombre de Dios. No había forma de que decretara la muerte del profeta. No había forma de que negara, porque él había juzgado como rey una situación ficticia que no existía, que le presentó el profeta y lo enganchó por su propia palabra. Y ahora le dice: tú eres ese hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl, yo te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además de esto te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto es poco, yo te añadiré tales y tales cosas. ¿Por qué tuviste en poco mi palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Uría Eteo, el marido de la mujer, heriste a cuchillo y tomaste por mujer a su mujer, y a él mataste con el cuchillo de los hijos de Amón. Lo mandó al frente de batalla. Gloria al nombre del Señor. ¿Sabe qué resulta de este encuentro? A un David que dice: yo he pecado. Gloria al nombre del Señor. Entonces David le dijo: pequé contra Dios. Reconoció. Y ahí es donde comienza el proceso de humillación y de restauración, porque David es restaurado. David es restaurado, David es perdonado, David, ¿no es cierto? Dios remite ese pecado cuando él se reconoce.
Porque ¿qué busca Dios? Que nos reconozcamos. Dios no quiere la muerte del impío, dice la palabra. No quiere la muerte del que hace lo malo. Quiere que se reconozca y se vuelva. Y deje de hacer lo malo. Dios le perdona. Dios es un Dios de oportunidad. Pero tiene que reconocerse. Y David estaba, no sé qué tiempo pasó de que él cometió el adulterio. Pero cuando ese encarado de Dios era el momento exacto. No podía ser antes ni podía ser después. Era el momento exacto como cuando Jesús se va al cementerio allá a la tumba de su amigo Lázaro. Era como Jesús dijo, para que se manifieste la gloria de Dios. Era el momento exacto. Por eso le dice a los discípulos, es necesario que yo me quede. Pero te mandaron a llamar, ¿por qué no vas? Es tu amigo, está enfermo, está grave. Es necesario que yo me quede. Y cuando decide irse, le dice a los compañeros, Lázaro es muerto. Ya murió. Y uno de los discípulos dice, entonces, ¿para qué ir? Si vamos nosotros, vamos a morir también. Vamos a la muerte, porque siendo el Señor no se interesó. Siendo el Señor no se ocupó, gloria, y su amigo lo enterraron, está en el cementerio. Ellos no entendían que había algo que Dios quería hacer y por eso se demoró, ¿no? Para hacer un milagro que quedó registrado en las páginas de la Biblia. A la noche estaba comiendo con Lázaro en la casa y con las hermanas, y las hermanas se olvidaron de todo el drama, ¿no? Parece la ingratitud del Señor, parece el descuido del Señor, parece la no importarle al Señor, cuando le fueron a llamar que su amigo estaba grave. Los tiempos de Dios, ¿no? Dios tiene un tiempo. Cuando no entendemos, un hijo de Dios se queda quieto porque Dios sabe, Dios está trabajando. Alguien dijo, el silencio de Dios no es que Dios se desentendió. Cuando Dios está en silencio es porque está trabajando. Gloria al nombre del Señor. No entendemos muchas veces cómo Dios hace. Pero yo cuando lo entiendo me quedo quieto porque Dios sabe mejor que yo los tiempos, las sazones. Le preguntaron a Jesús, ¿no es cierto?, cuando hablaba de su venida, Señor, ¿cuándo restituirás a Israel? Y el Señor dijo, no le toca a ustedes conocer los tiempos y las sazones que Dios puso en su sola potestad. A veces no nos toca a nosotros saber de tiempo y de sazones, tiempos que están en la mano del Señor. Pero si usted conoce al Dios que yo conozco, si usted sirve al Dios que yo sirvo, gloria al nombre del Señor, sabrá que Dios lo hace todo bien. Él no se equivoca. Gloria al nombre del Señor. Él no tiene error, no tiene mudanza. Gloria al Señor. Lo que hace, lo hace bien. Y los tiempos que Él tiene no son nuestros tiempos. Los pensamientos que Él tiene no son nuestros pensamientos. Entonces lo que yo no entiendo, digo, Señor, tú sabes. No lo entiendo. Yo haría así. Pero muchas veces el Señor me dijo, no. Quédate quieto, cerrar la boca. Gloria al Señor. Y esto le cuesta a muchos hombres y mujeres de Dios. Le cuesta porque somos arrebatados, somos impulsivos, porque tenemos nuestro razonamiento, nuestra idea y porque muchas veces queremos ir y atropellar, porque es así. Alabo el nombre de Dios. Yo creo que Natán, cuando Dios le revela, él hubiera querido agarrarle al rey allá en la casa, en el camino, y decirle, rey, estás en pecado, tenés que arrepentirte. Pero iba a perder su cabeza y no iba a lograr nada. Porque Dios tenía un proceso con David. Tenía que pasar ese proceso para llegar al momento exacto donde iba a haber un reconocimiento y una restauración. Eso se llama el tiempo de Dios.
Gloria al nombre del Señor. Cuando avanzamos fuera del tiempo de Dios, no hay resultado, hay muerte, hay ruina, hay destrucción. Cuando nos movemos en el tiempo de Dios, hay vida, hay restauración, hay perdón de pecado, hay oportunidad. Oh, gloria al nombre del Señor, porque Dios no quiere la muerte del impío. No quiere que nadie se pierda. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que la persona sea restaurada, sea perdonada. Pero para hacerlo tiene que reconocerse. Si no se reconoce, no hay oportunidad ninguna. Gloria al Señor. Tiene que comenzar con un reconocimiento, una aceptación. Y para aceptar que le erramos, hay un proceso. Alabo el nombre de Dios. Hay un proceso de la vida, del corazón, de todo un tiempo que Dios va trabajando para que David reconozca delante de Natán: he pecado contra Dios. Alabo el nombre del Señor. Alabo el nombre de Dios, ¿no? Para llegar a ese reconocimiento, ¿no? Hay un tiempo para la salvación, ¿sabía usted? No sé, lo hablo porque a veces doy por sobreentendido que muchos hermanos saben esto. Pero me doy cuenta que la gran mayoría ignora. Sabe que hay un tiempo para convertirse. En la Biblia se llama el tiempo señalado. Por allá Dios le dice a un rey: dejaste pasar el tiempo señalado. No hay más oportunidad. Hay un tiempo señalado. ¿Por qué Dios nos dejó a nosotros, a muchos de nosotros que hemos venido al Señor grande? ¿Por qué nos dejó revolcarnos en el pecado, en los vicios, en la inmundicia, en la idolatría, en las hechicerías, en las borracheras, otros en la droga? ¿Por qué Dios no te hizo conocer cuando eras jovencito? Como tantos que han nacido en la iglesia, se han criado en la iglesia y no conocen lo que es el pecado y el mundo. Hago una macanita que se habrá mandado, pero se criaron en la iglesia. Y a veces miramos y decimos: ¿por qué Dios no me llamó cuando yo era joven? Para que yo no arruinara mi vida, porque venimos al Señor a veces con una vida arruinada, con matrimonios destruidos, con todo un pasado que arrastramos de culpa. No, hemos arruinado nuestra salud. ¿Por qué andamos achacados a veces como creyentes? Porque gastamos nuestra juventud y nuestra salud en los vicios, en el mundo, viviendo de cualquier manera. No teníamos conciencia de lo que metíamos adentro del cuerpo, afuera del cuerpo, dentro del cuerpo. No teníamos conciencia, no conocíamos las cosas de Dios. Hacíamos cualquiera, lo que teníamos ganas de hacer, hacíamos. Yo he amanecido muchas veces en la cuneta, borracho. Me han llevado en casa que ni sé en qué casa me han llevado para curarme, bañarme, darme un café y limpiarme. No, gente que ni sé dónde, ni cómo. Y todo eso que en la juventud me parecía una aventura. Hoy que tengo 70 años, tengo que pagar la factura. No, de una salud quebrantada, un hígado arruinado, un estómago. No, porque en los años jóvenes, no, metí cualquier veneno. Empecé a fumar cuando tenía 12 años. Cuando el Señor me rescató, fumaba 60 cigarrillos por día. Si no hubiera salido el Señor a mi encuentro, no estaría vivo. Hubiera muerto de cáncer de pulmón o de otra cosa. No, gloria al Señor, no tendría matrimonio si el Señor no hubiera salido a mi encuentro. No, porque nos casamos jóvenes y al año de casado yo le apunté con un arma a mi esposa porque andaba armado para matarle. No, en la luna de miel se pegó un balazo en la pierna. Luna de miel, en los primeros meses de casado, porque tenía armas por todos lados y mal llevado, ¿no? Entonces hubiera estado preso, viudo,
o mi esposa me hubiera abandonado hace rato por salvaje, por hereje. Gloria al Señor, ¿no? Y uno dice, y todo ese tiempo desperdiciado, ¿por qué? ¿Por qué no conocí cuando era joven? Gloria al Señor, porque era necesario, ¿no?, que pasar todo ese tiempo fuera de Dios, caminar en esos caminos de inmundicia, para llegar vamos a llamarle así, punto caramelo. Para llegar, para conocer el fondo del pozo, porque el hombre mientras que no está en el fondo, no levanta los ojos para ver arriba. Porque tiene fuerza, porque es joven, porque va por la vida como si nunca, ¿no?, pasara nada. Y a veces Dios permite que el hombre que fracase, se derrumbe, caiga en el fondo de un hoyo, para que allá en el fondo del hoyo levante los ojos y vea que hay un Dios. Alabado el nombre del Señor, que hay una vida eterna, que tiene un alma. Gloria. Gloria al Señor. Y no, yo hoy que tengo tantos años caminando con el Señor, miro atrás y digo, Señor, hasta por ese tiempo te tengo que dar gracias, porque si yo no hubiera recorrido esos caminos, nunca me hubiera convertido. Nunca te hubiera conocido. Me era necesario llegar y recorrer esos caminos oscuros. Alabado el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dios tiene un tiempo para cada uno. Si Dios te está llamando grande, bueno, ese es tu tiempo. Si Dios te llamó joven, ese era tu tiempo. Si Dios te llamó cuando ya tu vida está gastada, cuando tu hogar está destruido, bueno, ese es tu tiempo. Alabado el nombre de Dios. Gloria al Señor. Tiempo de decisión. Hay un tiempo de decisión para cada ser humano. A veces los chicos que se crían en la iglesia, ¿no? Y acuérdese lo que le dice este viejo pastor. A veces van a crecer y se van a apartar de los caminos del Señor. Se van a ir al pecado y al mundo. Van a arruinar su vida. Van a tener matrimonios que van a fracasar. Van a tener vidas que van a fracasar. Y usted como mamá, como papá, se le van a caer todos los pelos, porque usted va a decir, ¿por qué mi hijo que se crió en la iglesia, que yo le dediqué a Dios, que yo le entregué a Dios, que se bautizó cuando era chiquito? Y si estuviera Jesús, le diría para que se manifieste la gloria de Dios. Es necesario para que se manifieste la gloria de Dios. Y se van a desparramar. Y van a andar en cualquiera y usted lo va a ver. Y en algún momento van a caer en el fondo de ese pozo que muchos de nosotros conocemos. Y de allá del fondo del pozo van a levantar los ojos y van a decir, Señor, y Dios los va a salvar y los va a perdonar y va a hacer una obra con ellos. Quizá en el último de lo que le queda de su vida. Porque Dios tiene un tiempo que no es nuestro tiempo. Cada ser humano tiene un tiempo. Cada ser humano tiene una hora, gloria. Un tiempo señalado, voy a llamarle así. Un tiempo señalado. No puede ser antes y no puede ser después. Y en ese proceso alguno tiene que pasar por ciertos valles. Gloria al nombre del Señor. Para luego poder conocer a Dios de verdad. Porque hay gente dentro de la iglesia, nació en la iglesia, se crió en la iglesia, vive en la iglesia y no conoce a Dios. Escucha bien lo que estoy diciendo. Gente que nació en la iglesia, se crió en la iglesia, vivió en la escuela dominical, tuvo cultos y enseñanza y no conoce a Dios. Y eso no le sirve para entrar en el reino de los cielos. Porque como hay un cartel que hay uno de los autos que tiene, no se trata de religión, sino de relación. Para entrar al cielo usted tiene que tener una relación. Tiene que conocerle a Dios.
Tiene que caminar con Dios. No tiene que ser un religioso que se hizo evangélico. No se trata de eso, no hablamos de religión, hablamos de relación. Te tiene que conocerle a Dios y Dios te quiere conocer por nombre. Alabado el nombre de Dios. Para ese encuentro hay un tiempo. ¿Vio cuando los hombres y las mujeres se han enamorado de alguien? Se han casado algunos, otros han tenido una relación. ¿No? Y muchos dicen, era la persona para mí. Y la conocí justo en un momento de mi vida. ¿No? Que no podía ser otro momento. Tenía que ser ese momento. ¿No? Y usted termina diciendo, nos conocimos en tal lugar y era la persona preparada para mí. Después, bueno, algunos no han llegado a buen puerto, pero estoy hablando de cuando ocurre ese encuentro con esa persona. ¿No? Parece que está preparado, ¿no? Ese momento, ese encuentro y ese conocimiento. Bueno, con Dios es igual. Hay un tiempo para conocerle a Dios. Y hay un tiempo que Dios tiene para cada uno de nosotros. No va a ser antes ni va a ser después. Alabo el nombre de Dios. Entonces, cuando ocurra, dele gracias a Dios. Gracias al Señor, porque no podía ser diferente, ¿no? Hay algunos cristianos cuestionándose, ¿por qué pasé por aquello y pasé por lo otro? ¿Por qué Dios no me evitó pasar todo eso? Era necesario. Todo lo que pasaste era necesario. Alabo, no. Y si alguna cosa te toca seguir pasando, es necesario en los planes de Dios. Es el proceso que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y aceptar y reconocer eso nos va a llenar el corazón de paz. Gloria al nombre del Señor. El reconocer eso nos va a llenar el corazón de paz. Que aunque tiemble el suelo bajo de nuestros pies, sabemos que Dios está al control y que Dios sabe lo que hace. Alabo el nombre del Señor. Aunque yo no lo entienda, aunque yo no pueda ver dónde Dios me está llevando, pero si creemos que es creador y soberano, si creemos que Él está en la soberanía de su trono y que nada sucede sin que Él lo sepa y lo permita, alabo, no, aunque yo no entienda, debo empezar a dar gracias a Dios. ¿O se olvidó de ese texto que dice todas las cosas, lo que aman a Dios, le ayudan a bien? Todas las cosas a los que aman a Dios le ayudan a bien. Todas las cosas. Alabado el nombre de Dios. Gloria al nombre de Dios. Ponte de pie. Alabo el nombre de Dios. Ya voy a orar al Señor. Pero ¿sabe una cosa? La gente que se ha criado en el campo. Cuando la culeca está por los huevos están por eclosionar y aparecer los pollitos, los patitos o cualquier animal que esté enculecando, ¿no? Que tenga los huevos bajo sus plumas para darle la temperatura y el proceso de incubación, ¿no? Cuando empezaron a eclosionar, cuando el pollito empezó a picotear la cáscara, si usted va y le ayuda, porque está el pollito queriendo salir del cascarón, o la tortuga, o cualquier bicho que nazca a través de un huevo. Si usted va y le abre el cascarón y lo saca al pollito para evitarle el trabajo, el sufrimiento de escapar de ese encierro, ¿no? Ese pollito va a ser raquítico y se le va a morir. No se va a criar. Si usted es una mariposa, el gusano, cuando se envuelve y hace la crisálida para convertirse en mariposa, que está en eso que está colgado la plantita, la crisálida. Yo creo que algunos saben lo que hablo. Cuando pasa el tiempo de la mutación, ese gusano que ya le crecieron las alas, ya tiene otro cuerpo diferente, empieza a luchar para abrirse paso de la crisálida.
salir afuera, ¿no?, de esa invernación que tuvo. Y empieza a luchar y a forzar el capullo. Yo crié el gusano de seda en una temporada. Los gusanos de seda son orugas que usted alimenta con hoja de mora y cuando llega su época tejen el capullo de seda, que eso es lo que se vende, el hilo de seda, hace un capullo y se encierra dentro. Ahí se produce la mutación, la conversión. Veo que a veces no creemos que un hombre se pueda convertir. Bueno, Dios ya lo hizo en la naturaleza. Ese gusano feo, arrugado, que se arrastraba, que era una plaga, se mete dentro del capullo y cambia. Se convierte en una mariposa, le crecen alas, le cambia el cuerpo, le cambian las patas, cambia todo, la cabeza, todo completamente, otro bicho. Cuando él cambió, él tiene que salir. Y empieza a luchar con el capullo para abrirlo y salir del encierro. Si usted le ayuda abriendo el capullo y cuando saca el bicho le estira las alas, porque tiene alas, esa mariposa se muere, no sobrevive, muere indefectiblemente. Déjele que luche con su capullo, déjele que salga solita y déjele que se ponga al sol para que se le empiecen a secar las alas y déjele que empiece a estirar las alas de a poquito y las patas. Y cuando se da cuenta está volando. Es una mariposa hermosa. Todas las mariposas salen de las orugas. Gloria al nombre del Señor, pero no se le puede ayudar en el proceso. Tiene que pasar el proceso para fortalecerse. ¿Sabe qué dice la ciencia? Que la cesárea salva una vida o dos, pero que es un gran error de la ciencia. Porque los bebés que nacen con cesárea no tienen la fortaleza del bebé que es parido naturalmente. Tiene problemas en su crecimiento, en su salud, porque al parirlo el bebé tiene que hacer una fuerza, un esfuerzo para salir y alcanzar la bocanada de oxígeno. Cuando le hace la cesárea, el bebé no pasa ese proceso y va a tener problemas de crecimiento. Esto están diciendo los médicos. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Que no hay nada que pueda evitar el proceso si ese proceso está en los planes de Dios. No va a tener que pasar. Gloria al nombre del Señor. Y al final del tiempo va a decir gracias, Señor. Porque en ese momento no entendí, pero ahora en la distancia yo veo que era bueno para mí. Alabado el nombre de Dios. Dios te bendiga. Vamos a orar por los que están en el proceso. Vamos a orar por los que no entienden el tiempo de Dios. Alabado el nombre del Señor. Dios te bendiga. Alabo el nombre de Dios. Es difícil. Es difícil obedecer a Dios. Es difícil. Gloria al nombre del Señor. Es difícil cuando viene tormenta que el Señor te diga, bogá mar adentro. Usted sabe que los discípulos que enfrentaron la tormenta la enfrentaron porque el Señor les dijo, bogá mar adentro. ¿Pero qué estás haciendo? Me está metiendo de cabeza en la tempestad. Por eso los discípulos después le sacudieron al Señor y dijeron, Señor, ¿no tienes miedo? ¿Que no tienes preocupación? ¿Que perecemos? Porque estaban aterrorizados. Y se olvidaron que Jesús le dijo, bogá mar adentro. El Señor los metió en la tormenta. ¿Para qué era? Para que aprendieran, para que confiaran, para que aprendieran a depender de Dios, para que aprendieran a esperar en Dios. Gloria, lecciones que no podían aprender en un pizarrón, en un cuaderno.
Entonces el Señor los metió en la tormenta. Alabo el nombre de Dios. Amén, hermano. Dios te bendiga. Vamos a orar al Señor. Necesitas entender este proceso. Levanta la mano para que Dios la vea. Alabado el nombre del Señor. Dios bendiga esas manos. Gloria al Señor. Dios bendiga. Vamos a estar orando. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús en esta noche. Mira esas manos que están levantadas, Señor. Somos humanos, somos faltantes, somos débiles. Muchas veces no entendemos tu designio, no entendemos tu propósito, amado Dios, pero queremos